Vamos a representar funciones como series de potencias, pero ahora no necesariamente funciones racionales. Necesitamos la derivada y la integral de una serie de potencias. Entonces tenemos la serie que es la sumatoria de 0 a infinito de c sub n por x menos a la n. Está centrada en a y su radio de convergencia es positivo. Recordemos que una serie de potencias representa una función. Su dominio es el intervalo de convergencia y el rango son los valores de las sumatorias. En forma desarrollada es c sub 0 más c sub 1 por x menos a, más c sub 2 por x menos a al cuadrado, más c sub 3 por x menos a al cubo, etc. Y aquí está la forma compacta. Si queremos derivar la función, estamos considerando que el intervalo de convergencia de la original es de a menos r hasta a más r. Entonces solamente tenemos que derivar lo que está aquí adentro de la sumatoria, recordando que c sub n, a y n son constantes, y voy a derivar respecto a x. Sería n, c sub n, por x menos a la n menos 1 por 1, con regla de la cadena. Pero el 1 no es necesario ponerlo. Solo nos queda n, c sub n y x menos a la n menos 1. Y la sumatoria ahora debe iniciar en 1 y no en 0 como la original. ¿Por qué? Si observamos la forma desarrollada, al derivarla nos tiene que quedar lo mismo que en la forma compacta. Y si observamos el primer término es una constante y la derivada de una constante es 0. Ya no aparece el coeficiente c sub 0. El siguiente término, su derivada solo queda c sub 1. En el siguiente, 2c sub 2 por x menos a. Y en el siguiente, 3c sub 3 por x menos a al cuadrado. Entonces, desapareció un término porque su derivada del primero fue 0. Por eso corremos la sumatoria hacia 1, para que el primer coeficiente que aparezca ahora sea c sub 1. Si queremos la segunda derivada, entonces va a ser n por n menos 1 por c sub n por x menos a la n menos 2. Y la sumatoria ahora debería de empezar en 2. El primer término desaparece porque es una constante y al derivar una constante nos queda 0. La integral no elimina ningún término, al contrario, le tenemos que agregar la constante de integración. Entonces la sumatoria queda igual de 0 a infinito. Y al integrar es c sub n por x menos a la n más 1 entre n más 1. Usamos cambio de variable. U es x menos a y de u es de x. Cn es constante, se bajó. Y al integrar u a la n nos queda u a la n más 1 entre n más 1. Y no olvidar la c, la constante de integración. Como esta serie es infinita, generalmente la constante de integración se agrega al inicio. Si además conocemos el intervalo de convergencia y el radio de convergencia de la serie original, entonces su derivada y su integral tienen el mismo radio de convergencia y el mismo intervalo de convergencia. Entonces, con esta información y usando la geométrica que hemos estado utilizando, vamos a representar otras funciones. Quiero representar esta función como serie de potencias. Veamos que la original, 1 entre 1 menos x, la puedo escribir como 1 menos x a la menos 1. Si la derivo con cadena, tengo menos 1 por 1 menos x a la menos 2 por menos 1, que es la derivada de lo de adentro. Si hago las operaciones y acomodo, obtengo 1 entre 1 menos x al cuadrado. Y esta es la función que quiero representar como serie de potencias. Lo que ya tengo es la original y ahora quiero la derivada. Entonces derivo la serie que representa la original. Sería n por x a la n menos 1. Y la sumatoria debe iniciar en 1, porque recuerden que el primer término desaparece al derivar. Es la derivada de una constante. Puedo correr este índice si quiero que inicie en 0. Lo único que hay que agregar en donde esté la n es un más 1. Entonces por eso pongo entre paréntesis n más 1 por x a la n. Y ahora mi sumatoria empieza en 0.
Si desarrollamos ambas, quedan exactamente los mismos términos. Y ya representamos esta función como una serie de potencias. Derivamos esta. Y como esta su radio de convergencia es de menos 1 a 1, para su derivada también queda de menos 1 a 1. Ahora quiero esta función, 1 entre 1 menos x al cubo. Tomamos como f el ejemplo anterior, que era 1 entre 1 menos x al cuadrado. O lo escribimos como 1 menos x a la menos 2. Con cadena tenemos menos 2 por 1 menos x a la menos 3 por menos 1. Si acomodamos esta función, sería 2 entre 1 menos x al cubo, que casi se parece a la que queremos representar, solo que tiene este 2 nada más. Entonces, como esta que está aquí, que tiene al 2 en el numerador, es la derivada de esta función, que ya tiene una serie de potencias para representarse, vamos a derivar la serie. Nos va a quedar n más 1 por n por x a la n menos 1. Y recuerden que si iniciaba en 0, ahora debe de iniciar en 1, porque el primer término, su derivada es 0, es una constante. Puedo hacer que inicie en 0 otra vez la serie. Lo único que hay que hacer es agregar donde está la n un más 1. Me va a quedar n más 2 por n más 1 por x a la n. Y entonces esta función, lo único que hace falta es quitar este 2, porque la original no tiene a ese 2. Entonces, si multiplicada por 2 tenemos esta serie, lo único que hay que hacer es multiplicarla por un medio, para que desaparezca el 2 del numerador. Así que esta serie representa esta función. Y como esta ya teníamos aquí su intervalo de convergencia, esta también ya la tenemos, sería de menos 1 a 1. Y ya tenemos esta función usando derivadas de series de potencias. Ahora quiero representar la tangente inversa de x como una serie de potencias. Entonces, tomo como f esta función tangente inversa de x. La derivo 1 entre 1 más x al cuadrado. Esta es función racional como las que se representaron antes. La reescribimos 1 entre 1 menos x al cuadrado. Entonces, esta es la sumatoria de 0 hasta infinito. Aquí está r menos x al cuadrado y se eleva a la n. Podemos repartir menos 1 a la n, x a la 2n, sumatoria de 0 a infinito. Y ya tenemos esta función racional como una serie de potencias. Para el radio de convergencia o el intervalo de convergencia, r es menos x al cuadrado y en valor absoluto debe ser menor a 1. O de manera equivalente x cuadrada menor a 1. Y si resolvemos la desigualdad cuadrática, nos queda de menos 1 a 1. Entonces, lo que hicimos fue representar a la derivada de la función que quiero como una serie. Pero yo quiero a esta, la f original, no su derivada. Entonces me tengo que regresar. ¿Cómo me regreso si tengo la derivada y quiero la original? Integramos. Entonces voy a integrar de este lado 1 entre 1 más x al cuadrado y me va a quedar la tangente inversa de x y voy a integrar esta serie de potencias. Me va a quedar menos 1 a la n, que es constante y queda igual, x a la 2n más 1. Y se divide entre 2n más 1. Y no perdemos ningún término, sigue siendo de 0 a infinito. Lo que agregamos es la constante de integración c. Ahora, lo más sencillo para encontrar el valor de c es evaluar en x igual a 0, a ambos lados. Si evaluamos del lado izquierdo, tenemos tangente inversa de 0, que sería 0. Y si evaluamos aquí, como la x vale 0, todos los términos de la sumatoria son ceros. Y solo me queda c. Por lo tanto, c es igual a 0. Así que, para representar a la tangente inversa de x, como la c me salió 0, me quedo con la sumatoria de 0 a infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1. Y como conocía el intervalo de convergencia,
De su derivada también conozco el intervalo de convergencia de la función original, es de menos 1 a 1. Ahora quiero trabajar con esta otra función, el logaritmo de 1 más x. Tomo como f esa función. La derivo 1 entre 1 más x. Es una función racional. Estas ya las sabemos representar usando series geométricas. Reescribimos como 1 entre 1 menos menos x. R es menos x. Entonces es la sumatoria de 0 a infinito de menos x a la n. O también puedo poner menos 1 a la n por x a la n y es sumatoria de 0 a infinito. R está aquí, es menos x y en valor absoluto debe ser menor a 1. Esto es equivalente a poner el valor absoluto de x menor a 1 y tenemos el intervalo de convergencia de menos 1 a 1 para la derivada. Pero yo quiero la f original y lo que tengo en serie es su derivada. Entonces, si tengo la derivada y quiero la original, hay que integrar. Integro del lado izquierdo 1 entre 1 más x y me va a quedar logaritmo de 1 más x. Integro la serie que está del lado derecho. Me va a quedar menos 1 a la n, que es constante, y x a la n más 1 entre n más 1. Empieza de 0 a infinito. Aquí no perdemos ningún término. Y le agregamos la constante de integración, c. Para encontrar el valor de c, evaluamos en 0. Es el más fácil de evaluar. Del lado izquierdo me queda logaritmo de 1 más x, es decir, logaritmo de 1 más 0, o bien logaritmo de 1. Y del otro lado es c más puras potencias de x, pero son ceros. Todos estos términos son 0 y solo me queda c. Y c es logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 es 0. Así que puedo quitar esta c y representar al logaritmo de 1 más x como la sumatoria de 0 a infinito de menos 1 a la n por x a la n más 1 entre n más 1. Y su intervalo de convergencia es de menos 1 a 1. Ahora, si no quiero que la serie empiece en 0, también puedo hacer que empiece en 1. Si está en 0 y quiero que empiece en 1, ahora lo que hay que hacer es restarle 1. Y quedaría menos 1 a la n menos 1, x a la n y n en la parte de abajo. Y son equivalentes. Cualquiera de las dos son correctas. Si ustedes desarrollan, quedan exactamente los mismos términos. Finalmente, tenemos esta otra función, x cuadrada por la tangente inversa de x cúbica. Vamos a trabajar con la tangente inversa de x cúbica. La derivamos con cadena. 1 entre 1 más x a la sexta por 3x al cuadrado. La podemos reacomodar 3x cuadrada por 1 entre 1 menos menos x a la sexta. Y aquí se ve r. Dejamos afuera 3x cuadrada y esto lo escribimos como serie. Sumatoria de 0 a infinito de menos x a la sexta a la n. Podemos acomodar, meter el 3, repartir menos 1 a la n, x a la 6 por n, más 2 que están afuera, 6n más 2, y es sumatoria de 0 a infinito. Si quiero el radio de convergencia, resolvemos esta desigualdad, que es equivalente a esta, y que al resolver nos queda de menos 1 a 1 el intervalo. Entonces lo que hice fue representar esta f, su derivada, con esta serie de potencias. Y yo quiero ahora la original, la tangente inversa de x cúbica. Y tengo su derivada. Hay que integrar. Si integro 3x cuadrada entre 1 más x a la sexta es la tangente inversa de x cúbica. Y si integro esta serie de potencias, 3 y menos 1 a la n son constantes. Sería x a la 6n más 3 entre 6n más 3. Y la constante de integración. Entonces es muy fácil evaluar en 0. Tangente inversa de 0, de este lado puras potencias de 0 más una c, entonces c queda 0. Y tengo la representación para la tangente inversa de x cúbica. Pero yo quiero una que está multiplicada por x al cuadrado, entonces multiplico mi serie por x al cuadrado. Y nos va a quedar sumatoria de 0 a infinito de 3 por menos 1 a la n por x a la 6n más 5 entre 6n más 5. Digo más 3, ese no cambia.
y su intervalo es de -1 hasta 1.